Entonces, pues ahora vamos a hablar de hipocalemia e hipercalemia. Es un tema que es muy ladrilludo de leer, o sea, no es fácil de entender, creo que los artículos tampoco ayudan a eso, pero pues es un tema que es relativamente simple. Ustedes saben que yo acá no voy a abundar en fisiopatología y eso porque pues me parece que no es tampoco el objetivo, eso es algo pues que tienen que leer por su cuenta, pero sepan que eso es pues muy importante. Decía un profesor mío que pues la diferencia entre un técnico y un médico es que entendemos los procesos, o sea que entendemos la fisiopatología, entonces no la dejen de lado. Igual yo acá les voy a dar es de la manera más práctica y simple posible cómo tienen que abordar una hipocalemia en su vida para que pues lo hagan lo mejor posible en la práctica de simulación. Entonces vamos a definir la hipocalemia como niveles de potasio menores séricos, menores de 3.5 miliequivalentes por litro. Yo sé que les había dicho que, digamos, no hay diferencia entre electrolitos en gases arteriales y electrolitos séricos, pero digamos que acá entra un asterisco o un inciso importante, y es que los estudios para manejo, para, pues, digamos, todo este tema de abordar la hipocalemia, pues están hechos es con electrolitos séricos. Entonces, si queremos seguir muy bien las recomendaciones y pues realmente como actuar basados en la evidencia, pues tendríamos que tomar decisiones basados en los niveles de potasio séricos más que los de gases arteriales. Pero digamos que en una situación de urgencia, esos me bastan para tomar una decisión. La hipocalemia tiene muchas causas, la podemos dividir en pérdidas anormales, cambios transcelulares o una ingesta insuficiente. Donde tal vez recalcar un poco de la ingesta insuficiente de los pacientes con problemas psiquiátricos y también pues los que llegan a tener problemas deglutorios, sobre todo esos pacientes geriátricos, pues son pacientes que dentro de todos sus problemas pueden llegar a tener una hipocalemia que la gente no piensa que tenga y pues que lo puede llegar a matar. ¿Listo? También lo podemos ver por otro lado, que son las pérdidas renales, principalmente por diuréticos, o sea, dosis dependiente, como efecto adverso pues, de algunos diuréticos, y pérdidas gastrointestinales, que sería la más común en el medio, como la diarrea o pues, métodos compensatorios ante una alcalosis. ¿Listo? En cuanto a la clínica, digamos que es difícil porque los síntomas propios de la hipocalemia vendrían siendo como las parestesias, la debilidad y las fasciculaciones, mientras que los otros, digamos que son más cosas que me orientan a pensar o pues causas sobre todo que me pueden generar la hipocalemia. Entonces, por ende, lo más importante que yo tengo que ver en la anamnesis es pensar si lo que el paciente me está diciendo puede llegar a generarle un trastorno de electrolitos, un trastorno del potasio en este caso. Entonces, obviamente, indagar sobre pérdidas gastrointestinales, indagar sobre medicamentos que le puedan generar hipocalemia, los diuréticos, y si tiene historia de hipertiroidismo. ¿Qué otras cosas puede llegar a haber? Pues pueden tener náuseas, vómito, el estreñimiento, el hilio. Los trastornos del potasio son una causa muy importante de hilio paralítico, como para que se lleven para su vida. Si tienen un paciente que está haciendo un hilio, no cirugías, nada, pues piensen que puede ser un problema del potasio. Al nivel cardiovascular pueden tener palpitaciones, taquicardia, hipertensión postural y pues los cambios en el electro, que son una cosa vital. ¿Qué paraclínicos yo tomo para pues, abordar a mi paciente cuando sospecho que tiene una hipocalemia? Pues el potasio, la función renal, el magnesio, que pues tendría un asterisco, este no es mandatorio. Ya vamos a ver más adelante cuándo es que realmente debería pedirlo, porque no es un examen, digamos, de rutina, y tampoco me parece que esté justificado solo porque yo sospeché una hipopotasemia pedirlo de rutina. Una glucosa sérica y pues los gases arteriales, ¿no? Porque pues puede estar asociado a trastornos ácido-base. ¿Cómo la voy a clasificar? La clasifico en leve, moderado y severo. Leve con niveles de 3 a 3.5 miliequivalentes por litro, que se va a traducir en que mi paciente tiene un déficit del 5% de potasio corporal total. Este se tiene que reponer vía oral siempre y cuando esté disponible. El moderado, que es de 2.5 a 3 miliequivalentes por litro, nos habla de un déficit del 10% y se puede llegar a reponer vía oral o endovenoso. Y el severo, que ya son niveles de menos de 2.5 miliequivalentes por litro, que nos habla de un déficit del 15% y se repone vía endovenoso. Si ustedes revisan libros sobre todo de cuidado intensivo de UCI, ellos incluso dicen que existe una cuarta clasificación y es el déficit crítico, que son niveles por debajo de 2 miliequivalentes por litro. Tiene una razón de ser, y es que a niveles tan bajos como de 2 miliequivalentes por litro se dice que el cuerpo puede llegar a hacer una rhabdomiólisis compensatoria para intentar suplir esa falta de potasio, y obviamente eso tiene otro montón de riesgos asociados. Es algo un poco más de UCI, les dejo ahí la curiosidad por si la quisieran pues repasar o ver después. En el electrocardiograma, entonces esto es vital. Cuando yo defino si mi paciente, digamos, como que tiene mucho riesgo de
de una arritmia o que esté muy sintomático, yo creo que más allá de que si tiene palpitaciones, calambres, es refiriéndose a los cambios electrocardiográficos. No siempre que uno tenga niveles de potasio pues bajos, una hipocalemia moderada, no siempre voy a llegar a tener cambios electrocardiográficos. Entonces, si yo tengo cambios electrocardiográficos, es un paciente que yo tengo que actuar inmediatamente, porque es un paciente que tiene muy alto riesgo de complicarse, de hacerme una arritmia fatal y pues eventualmente un paro cardiorrespiratorio. Ahí los ven en orden de cómo aparecen. Lo primero es que nos va a aparecer la onda U. Lo segundo es que la onda T se aplana o se invierte. Lo tercero es el infradesnivel del segmento ST. Pueden haber bradicardias. Y los tres, o el principal más grave, es la prolongación del QT, porque es el paso inicial para llegar a una torcida de puntas. Después de la prolongación del QT se puede fusionar la onda U y la onda T, y ahí sí eventualmente una torcida de puntas, pues que es incompatible con la vida. En cuanto al manejo, pues obviamente va a depender del nivel, si es leve, moderado y severo. Esta es una forma sencilla, es la forma realmente como práctica que recomiendan hoy día. Para un trastorno leve, o sea, el déficit del 5%, se dice que por vía oral se ponen 20.000 equivalentes de solución oral. Ahorita vamos a ver cómo es cada 8 horas. Y si no llego a tener vía oral, porque por ejemplo mi paciente tiene una émesis que no controla y pues todavía obviamente no le pongo medicamentos para controlar el vómito, pues le inició endovenoso, porque evidentemente si le doy el jarabe pues lo va a vomitar, a razón de 0.001 a 0.04 mil equivalentes por kilo por hora. Simplemente cojo su peso y pues hago el cálculo. ¿Qué tengo que tener en cuenta sobre todo con la solución oral? Puede generar diarrea osmótica, pirosis, acidez, o sea, es algo que en general cae pesado. Si el déficit es moderado, del 10%, puedo usar también la solución oral, pero a razón de 40.000 equivalentes cada 8 horas. Y si no tengo vía oral, hago una infusión de 0.06 a 0.14 kilogramos por hora. En estos pacientes, si mi reposición supera los 4.000 equivalentes hora, tengo que monitorizar el potasio cada 12 horas. Si estoy por debajo de esa razón, pues lo monitorizo cada 24 horas. Y en el déficit grave del 15%, tiene que ser una infusión intravenosa central. Generalmente me van a dar pues volúmenes muy altos de potasio, y la ampolla de Catrol, que es la que yo voy a diluir para hacer la infusión, es muy osmolarmente activa, o sea que si yo pongo un acceso periférico lo voy a perder. Central, obviamente no está solo el catéter central, pues que es el que se pone a nivel del cuello, sino que está también el PIC. No olviden el PIC, el catéter central de inserción periférica, que es también, digamos, el que en la práctica usarían, porque obviamente como ustedes no tienen todavía entrenamiento para el central, pero necesitan reponerle a su paciente, pues se puede usar un PIC, que en teoría, digo en teoría porque no es tan fácil, si uno está entrenado para poner un catéter periférico, pues uno en teoría podría poner un PIC. No es así en la vida real, pero digamos que en efectos de simulación lo hacen sonar así. Para el déficit grave se pone a razón de 0.29 a 0.43 mil equivalentes por kilo, máximo a razón de 40.000 equivalentes por hora, y tienen que hacer control de potasio cada 4 a 6 horas hasta lograr niveles mayores a 2.8 de potasio sérico, y ahí ajustan la infusión. Acá viene un tema, y es sobre todo digamos en el leve o en el moderado, en un paciente de bajito peso, ¿puedo yo usar un catéter periférico? La respuesta es depende. Depende de cada lugar en el que ustedes lleguen a trabajar o se encuentren. Digamos en la cardioinfantil no, en la cardioinfantil así sea, mejor dicho, a razón de 0.04 mil equivalentes en una hora, no, ellos no dejan poner potasio por un catéter periférico, sí o sí lo ponen por PIC, pero hay lugares donde permiten hasta 4.000 equivalentes por hora, que es una ampolla de Catrol por hora. Perdón, que es, bueno, o sea, me entienden. O sea, que dejan hasta 4.000 equivalentes hora, reponerlo por catéter periférico sin ningún problema. Eso depende de cada lugar. No hay nada escrito en la literatura, o sea, eso es, no sé, un mito que pasa de boca a boca, por si alguna vez les preguntan de eso. Eso depende de cada lugar, de sus protocolos, pero digamos que no hay en la literatura un rango o algo así que me diga, solo hasta acá lo puedo poner periférico, pero digamos que la recomendación sí sería pónganlo aunque sea en PIC, porque pues es un acceso que tiene una facilidad de perderse rápidamente. En cuanto al manejo oral, entonces vamos a usar esto.
cloruro de potasio, solución oral. Este líquido rosadito está disponible en Colombia, se encuentra muy fácilmente y es el que se tiene que usar para la reposición oral. Hay un mito y es que uno puede usar la ampolla de Catrol, que es este que ustedes ven acá, para reponer oral. No, o sea, no hagan eso, sáquense eso de la cabeza, eso no existe. Ese medicamento no está hecho para poner vía oral, eso, o sea, no. Digamos que si uno está en una situación desesperada, no tengo acceso endovenoso, no tengo el cloruro de potasio solución oral, no tengo absolutamente nada, pues bueno, pues me toca si mi paciente tiene una hipocalemia con cambios en electro, pues digamos que en esa situación desesperada podría usarlo. Pero no se usa, o sea, no digan que se usan. Si en simulación o si algún médico ustedes les dice, ustedes dicen que no, que para eso está el cloruro de potasio solución oral, eso está muy disponible. Hace unos años tal vez sí era un poco más difícil conseguirlo, pero la realidad es que ahora en Colombia está disponible. Entonces no tenemos por qué someter al paciente a que se tome la ampolla de cloruro de potasio, que es una cosa, entiendo que eso hasta la vomitan porque sabe horrible. Y esto es un tip que les doy si ustedes tienen diarrea o tienen un paciente que tiene así diarrea bien grande. Obviamente uno les da Pedialite, pero así como dato curioso, si ustedes ven, tiene 20 mil equivalentes por cada 100 mililitros. Esta es la tabla nutricional de un Pedialite de 60, si no estoy mal fue la que descargué. Entonces pues digamos que esta es una acción completamente prevenible de que me dé una hipocalemia sintomática si yo tengo diarrea. Porque pues obviamente uno puede tomar que agua con sal, que estos líquidos que recomienda el IEPI, la sopa de arroz y todo eso, pero pues digamos que esto tiene la facilidad que además tiene otros electrolitos como el potasio y de alguna manera me van a prevenir que yo pueda llegar a entrar en una hipocalemia, así como dato se los dejo. Y esta es la segunda forma de manejar la hipocalemia, que es la que les digo es un poquito más artesanal, realmente está en desuso, o sea, ya casi no se está usando, pero al doctor Euskadi le gusta mucho esta fórmula. Y como él es el que hace la práctica de hipocalemia, digamos que es a la que se verían enfrentados. Entonces yo tengo que hacer primero acá dos pasos. Primero calculo el déficit de potasio que tiene mi paciente. Entonces para eso primero tengo que calcular el potasio corporal total. A razón de 35 a 50 milimoles por kilo. Usemos 50 siempre para hacerlo como digamos más sencillo. Entonces si mi paciente pesa 70 kilos, entonces su potasio corporal total es 70 por 50 me da 3500. Digamos que él tiene un potasio en 2,8, o sea, tiene una hipocalemia moderada. Entonces su déficit es del 10% del potasio corporal total, o sea, el 10% de 3500 es 350. ¿Qué más tengo que calcular? Entonces este número ya me lo dejo acá guardado, que es el déficit de potasio de mi paciente. Y lo otro que tengo que ver es el potasio basal, que es 1.000 equivalente por kilo. Entonces el potasio basal de mi paciente de 70 kilos va a ser 70.000 equivalentes. ¿Listo? Yo sumo estos dos, el déficit de mi paciente más sus requerimientos basales. Entonces significa que debo reponerle 420.000 equivalentes de potasio. De esto paso el 70% en 24 horas. O sea, el 70% de 420 es 294 dividido 24 horas. Me da 12.2 mil equivalentes por hora. Que si nos devolvemos realmente no debería dar muy... si tengo mi paciente de 70 kilos y lo calculo pues a la dosis máxima que es 14, entonces 70 por 0.14 me da razón de 10.000 equivalentes por hora. Si bien pues no varía tanto, pero pues que sepan que esta es la que le gusta a Euskadi y estas las que le van a preguntar en la práctica. Pero más allá de esto está esta medida guiada por peso estándar, que es mucho más sencilla y pues nada. Listo. Lo otro importante es el magnesio. Entonces, la hipocalemia no genera hipomagnesemia, ¿listo? Pero la hipomagnesemia puede llegar a generar hipocalemia. Y si yo tengo hipomagnesemia, es casi un 100% seguro que coexistan mutuamente. ¿Por qué se da eso? Porque la hipomagnesemia amplifica las pérdidas renales de potasio. Y el magnesio, cuando pues está bajo, está en hipomagnesemia, prolonga el QT mucho más que el potasio. Entonces, por ende, es un paciente que tiene muy alto riesgo de hacer una torcida de puntas. Ahora, ¿debería pedirlo de rutina? La verdad es que no. Más bien, si yo tengo una hipocalemia, le inicio reposición y no me está subiendo tan rápido, o sea, me está haciendo refractaria a la reposición, yo digo, este paciente de pronto tiene hipomagnesemia, me está amplificando las pérdidas renales, entonces ahí sí de pronto vale la pena. Si yo descubro que tiene hipomagnesemia, pues evidentemente tengo que corregirla. Se hace con sulfato de magnesio al 50%,
4 cc, que son 8 milimoles, se diluye en 10 cc de solución salina y se pasa en 20 minutos. Y ya después pues comienzo la reposición de potasio dependiendo el nivel. En cuanto a la torcida de puntas, entonces digamos que básicamente pues también está descrito que siempre lleva magnesio, es algo que reduce y mejora la mortalidad de esta arritmia. Su anatomía normal es esta, que pueden ver acá, que en la vida real a veces no se ve tan perfecta. Estas son fotos reales de torcidas de puntas y pues obviamente si uno las ve como de lejitos y esto, a veces uno la llega a pensar. ¿Qué les puedo recomendar yo? Sobre todo que si están en el monitor, paciente de la vida real y paciente de simulación, modifiquen la amplitud del monitor. Y sobre todo en algún momento de eso que ustedes están modificando la amplitud, ya lo van a llegar a ver un poco más así. Sobre todo si tienen la duda, si bien y dicen, ¿será que este man está haciendo una torcida de puntas? Pues modifican la amplitud y eso los va a ayudar a que la vean un poco mejor. Y en cuanto a la hipercalemia, yo sé que no es de la práctica de simulación, pero digamos que sí es importante porque es mucho más extraña, pero tiene una mortalidad mucho más grave que la hipocalemia y su principal causa es una mala corrección de la hipocalemia, o sea, iatrogenia médica. Entonces, pues esta se define como niveles por encima de 5.5 miliequivalentes por litro. Suele ser por iatrogenia médica, a veces por defectos en la eliminación o por defectos en el intercambio iónico a nivel gastrointestinal o renal. Va a ser leve si es de 5.5 a 5.9, moderado si es de 6 a 6.4 y severo cuando es mayor a 6.4. Y en el EKG, pues sí lo podemos ver asociado con unos cambios, digamos, como muy evidentes. Lo primero es que la onda T se pone angosta, luego el intervalo PR se prolonga, el QRS se ancha, el segmento ST se acorta, el intervalo QT se acorta y por último todo eso se fusiona y nos da este patrón sinusoidal, también muy mortal. En cuanto al manejo, hay dos medidas que son las que están acá en este cuadrito de color, que son los reales manejos para la hipercalemia. El primero es la solución polarizante, o sea, intercambiador de potasio. ¿Cómo se prepara? Con 10 unidades de insulina por cada 25 gramos de glucosa. Acá esto es un error mío, son 10 unidades de insulina por cada 25 gramos de glucosa estándar, no es 10-20, no, o sea, es 10 unidades de insulina por cada 25 gramos de glucosa. Vamos a cambiarlo de una vez porque si no... Ya, entonces yo les digo, los únicos dos manejos reales de la hipercalemia son la solución polarizante, son 10 unidades de insulina con 25 gramos de glucosa. Puedo usar cualquier concentración de dextrosa, o sea, 5, 10, 15%. La más fácil es al 10 porque entonces usan 250 cc de glucosa, 250 cc de dextrosa en agua destilada al 10%, que me da 25 gramos de glucosa. Le ponemos las 10 unidades de insulina y pues por acción de la insulina, por la función de la bomba sodio-potasio, pues me va a reducir la hipocalemia. No es tan rápido, entonces ¿qué más puedo hacer? Puedo poner las resinas de intercambio iónico. Hay dos presentaciones, una intercambia potasio por calcio y la otra intercambia potasio por sodio, funcionan en lugares diferentes. Eso es un polvito, eso es un sobre de polvo que se le da al paciente y se lo toman. Entonces la primera presentación que es el pantiómero 8.4 gramos día y el circonio 10 gramos cada 8 horas. Este es el más común, el que está disponible en Colombia. De hecho este es súper extraño, creo que no está disponible en casi ningún hospital. Por ejemplo en la cardioinfantil no está disponible. Y hay otras medidas, digamos, como de salvamento. Uno puede aprovechar medicamentos que como efecto adverso tengan la reducción del potasio, o sea que generen hipocalemia, que serían los diuréticos, como por ejemplo la furosemida, el salbutamol, que eso es llenar al paciente de salbutamol como si fuera una crisis de EPOC y pues eventualmente me hará hipocalemia como efecto adverso. Y el gluconato de calcio, este es un estabilizador de la membrana, solo se da en pacientes que tengan alteraciones del electrocardiograma y se puede dar 1 o 2 ampollas cada 5 minutos hasta que desaparezcan los cambios electrocardiográficos. Esto no es manejo, esto no baja el potasio, sino que hace es que mi paciente no entre en la arritmia fatal del patrón sinusoidal. ¿Listo? Pero si mi paciente tiene el potasio alto sin cambios electrocardiográficos, pues simplemente le doy el manejo de esto, el cuadrito que está encerrado.
Y si tiene cambios, le doy el gluconato de calcio. ¿Listo? Y el bicarbonato es una medida que está completamente en desuso, no se recomienda, básicamente por lo mismo que les explicaba en la de complicaciones agudas de la diabetes. El bicarbonato no, lo único que hace es, por la cantidad de sodio que tiene, es deshidratar las células y diluye básicamente el líquido extracelular, y en esa dilución es que pues me va a mejorar esos parámetros. Entonces eventualmente tiene una mortalidad dentro de toda asociada. Su única indicación real en una hipercalemia sería un pH menor a 6. ¿Listo? Esto sería todo, estas son las referencias, cualquier cosa me preguntan.